En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Bienvenidos a esta emisión de domingo. Este programa de fin de semana que estrenamos todos los sábados y los domingos a las 12 del mediodía hora de Venezuela. Igual que nuestras emisiones de semana, de lunes a viernes a las 8 de la noche, siempre en hora de Venezuela, son posibles gracias al apoyo que recibo en Patreon. Patreon.com/DelaraF, Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando este contenido, a hacer posible que este contenido sea creado y, por supuesto, puesto a disposición de todos nuestros seguidores. Gracias por estar acá de nuevo. Está con nosotros, por supuesto, como toda la semana, Neomar Hernández. Neomar, bienvenido. Gracias, Daniel. Saludos a toda la gente que nos ve este fin de semana y un gran abrazo para todos. Yo escuché esta semana que ya termina a un inocentico, a un muchacho que jamás ha roto un plato, a un tipo que era el rostro de la nueva política y de las buenas nuevas que le venían al país luego de la derrota de los adecos y los copellanos en el 98, entiéndase, Julio Borges, decir que, oye, que lamentablemente había sido un error que los partidos estuviesen manejando las empresas que el gobierno interino tomó. ¿Qué te parece esa declaración? ¿Cómo te quedó el ojo? Me parece que es la continuación. Por cierto, hablando de Inocentico, esto me recordó, nada que ver, ahora después que tú hiciste el desarrollo de ese, aquí Inocentico será, me recordó un personaje que existía en Chéverísimo, que era esta muchacha que tenía, en la época que nadie se hacía las tetas, ella se había hecho las tetas, entonces le decían la Inocentona, salía ella con Jorge Tuero, yo no recuerdo el nombre de ella, creo que era Emimar, se llamaba ella, imagínate ese nombre, Emimar. Ella salía la Inocentona, ella era muy inocente, pero bueno, salía con aquella cosa, con aquel frente, con aquel derecho de frente, ¿no? Y Jorge Tuero empezaba a pasar aceite, qué buena era aquella época con la Inocentona. No nada que ver con Julio Borges, que obviamente ni tiene ese físico ni podrá tenerlo nunca, ¿no? En la vida, pero el caso es... No, Julio Borges, mejor no. Julio Borges tiene otra cosa en el frente. Mejor no entramos, mejor, oye, no hagamos esto en domingo, por favor, ¿sí? No. Domingo vamos a pasarlo tranquilo, porque es además el día de descanso previsto por el Señor, para uno darle descanso y reposo al alma y al cuerpo, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo se ve esa declaración? Mira, es que esa declaración es la continuación de una pelea que, si la gente la rastrea muy bien, comenzó, creo, yo no sé si a mediados del año pasado o incluso antes, en medio de lo que fue el reparto de los cargos en el exterior del gobierno interino en determinadas posiciones clave. Eso ha pasado con Citgo, lo hablamos también en el fin de, pasó con Monómeros, pasó con el famoso tema del control de los activos en el exterior, pasó con esa pelea. Yo creo que el punto de inflexión, Daniel, real, fue cuando un caballero de Primero Justicia, por cierto, planteó sus discrepancias sobre el tema de los bonos de la deuda. Ese caballero era el diputado caprilista, creo que en alguna oportunidad, yo no sé si sigue en esa fracción, que era Rafael Guzmán. Porque hay un tema asociado a los intereses que cada uno de los diputados defiende. Entonces, eso creó un clima de confrontación fundamentalmente entre Voluntad Popular y Primero Justicia, que son los dos partidos nuevos en teoría, y que tiene que ver con eso, con los intereses que cada uno, no de los partidos, de los diputados de esos partidos defienden. Porque hay diputados de esos partidos, como luego se ha probado, en el caso sobre todo de Primero Justicia, que creció tanto y a la vez creció nada, después del año 2013, cuando Capriles fue candidato presidencial, que eran diputados de la boliburguesía. ¿Quién es el más connotado de ellos?
el hoy diputado de la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, José Gregorio Correa. Entonces, hay unos diputados que defendían las causas nobles, no del pueblo venezolano, las causas nobles de los financistas de ellos y de la gente que le ha procurado el modus vivendi que tiene. Entonces, ¿cómo yo leo para contestarte, para no irme y enrollarme con eso de lo de Borges? Eso es la continuación de una guerra silente, pero a cuchillo, entre las posiciones de poder que te digo, son bien minúsculas, son por supuesto millonarias, pero al final de cuentas son minúsculas frente al gran elenco de cosas que maneja o está presupuesto a manejar el Estado venezolano, que ha manejado a su vez el gobierno interino en estos 2 años. Eso viene desde hace rato y viene fundamentalmente por eso, porque aquí hay unas posiciones encontradas entre los grupos económicos, mediados por esos diputados que defienden esos grupos económicos, porque no le convienen. Aquí hay, ese tema de los bonos, eso fue una terrible arena de confrontación, porque hay gente que está interesada en que le honren sus compromisos, hay gente que no le interesa el país, sino que le honren esa plata que pusieron allí. Entonces, así es que se puede leer esto. Esa ha sido una guerra silente, pero a cuchillo, Daniel. Pero el problema está en una pequeña situación. Resulta ser que cuando tú te pones a ver y cuando tú entiendes todo lo que significa esta rebatiña que hicieron estos tipos digamos, por el tema político asociado a la gestión, nos permitió ver en pequeño que en realidad la oposición sí era falsaria y era prostibularia y sí estaba hecha a la medida del chavismo, porque su comportamiento fue exactamente el mismo al que tiene el chavismo cuando toma el control de una gobernación, de una alcaldía. O sea, llegan como río en conuco, atropellan al que estaba, aunque no tuviera la culpa, nombran a los amiguitos, a los primitos, a los hermanitos, a los cuñaditos, o sea, son los tipos que no salen de esa forma de hacer las cosas, de el clientelismo, la corrupción y el reparto. Cuando yo veo que Julio Borges sale y dice que hay que agarrar las empresas que tiene el Estado venezolano fuera del país, ponerlas en un fideicomiso y dárselas para que las administre el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué está haciendo Julio Borges? ¿Poniendo a buen recaudo esas empresas o pidiendo que sea el Banco Interamericano de Desarrollo porque allí va a estar su amigo y el subalterno, el primero de justicia, Leopoldo Martínez Nucete, como administrador? O sea, tú te das cuenta que los tipos son unos malandros por donde los veas. Y es un terrible mensaje, Daniel, frente al gran público, porque ¿qué hemos tenido los últimos 2 años? Hemos tenido una especie de abreboca o de muestra o de tutorial, de demo, no sé, que le llamaban antes, de lo que sería eventualmente un gobierno de la oposición en ciertos aspectos. Digo en ciertos aspectos muy limitados porque obviamente para que tú tengas un gobierno, tú tienes que tener control del territorio, tienes que tener control o subordinación de la Fuerza Armada, tienes que manejar ministerios, o sea, el aparato burocrático del Estado propiamente dicho. Eso es en rasgos generales lo que uno dice, existe un gobierno. Y obviamente Guaidó no ha construido eso dentro de Venezuela, no lo pudo hacer, sobradísimas razones que ya todos conocemos, que no permitieron que eso pasase, pero hay una parte de la película de lo que es un gobierno que en teoría él sí ha desempeñado y es lo que deja muy mal sabor de boca, que es controlar determinadas empresas de Venezuela en el exterior. Estamos hablando de Citgo, Monómero, por ejemplo, y determinados activos, por ejemplo, el tema del oro, que ha salido también a colación. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú le das el mensaje a la gente, que es lo que está aquí de fondo, de que un eventual gobierno, porque eso es lo que termina pensando la gente, un eventual gobierno de la oposición, se va a volver un 8, va a volver una rebatiña, va a volver un dedazo, el nombramiento de personas y el manejo de una empresa para efectos de lo que debe ser el desempeño de esa empresa. Bueno, allí lo que se está produciendo es un cortocircuito en el que la gente dice, no, pero estos son iguales que los otros, lamentablemente. Eso no se puede generalizar. Yo creo que hay gente que en estos 2 años, por ejemplo, conozco de casos de embajadores, que es otro tema, que fue lo otro que logró medio hacer Guaidó, poner unos supuestos embajadores en países donde incluso el tema del rol de embajador
no era reconocido por esos países o los tuvieron en una dualidad teniéndolos a ellos y al embajador del chavismo durante estos 2 años y todo lo demás, pero que esa gente yo sé que no ha vivido porque lo ha financiado ningún boliburgués ni nada, sino que se ha sacado de su bolsillo para pagarse la embajada. Algunos, Neomar. Algunos, porque fíjate que ya a estas alturas toca hacer el resumen de cuánto ocurrió en todo esto. Por ejemplo, el caso de algunos embajadores no recibieron dinero de boliburgueses, pero lo que querían ellos era utilizar esas fulanas embajadas del gobierno interino para proyectarse personalmente, para salir en las fundaciones que ya ellos tenían, para salir a recolectar plata, para proyectarse en medios de comunicación y ponerse como líderes de no sé qué y de no sé cuánto, y para cobrar a posteriori. Esa gente lo que jamás le interesó Venezuela, jamás le interesaron, jamás le interesó el sacar al régimen. El interés era siempre personal. Tenemos 2 ejemplos. Tenemos el ejemplo de esta señora que se hacía llamar la quiebra dictadores. Vanessa Neumann. La embajadora Robert Stone. Bueno, quebrada salió ella en cuanto a su imagen personal. Este señor, el ridículo de Canadá, ¿cómo se llama él? Orlando Viera Blanco. Orlando Viera Blanco. Sí. El que se grababa declarando desde el convertible. El Porsche. Porsche. Está bueno, que hablar del más damnificado de todos estos personajes. El Vecchio. Lo de Vecchio es quizás el caso más patético. ¿Cómo puede hablarse? Porque Vecchio era el embajador en el aliado más importante del gobierno interino. Claro. Entonces me imagino yo que ya Vecchio entregó la casa, ¿no? No estará viviendo ahí. O sea, todavía lo estamos manteniendo. ¿Quién mantiene esa casa? Porque esos tipos sacaron real de esta cosa de las agencias de los Estados Unidos para mantener muchas actividades, para mantener esos parapetos. O sea, ¿dónde están las cosas? Esto no es cualquiera. Ahora, la gran pregunta terminaría siendo entonces, ¿para dónde va a terminar esto? Porque estos bichos, ya cuando se acabó el gobierno interino, ¿con qué figura van a estafar ahora? Con las ONGs, muchos de ellos. Algunos van a ser con las ONG, que lamentablemente, permíteme aquí una parte, ¿no? Un inciso. El mundo en el que estamos, con los mecanismos de cooperación en los que estamos, fundamentalmente Europa y los Estados Unidos, hacia esta pobre porción del planeta Tierra dejada por Dios, que es América Latina, fundamentalmente tiene como mecanismos de aproximación las ayudas internacionales de las agencias, ¿no? De gobiernos y de privados también en esos países, porque en un contexto donde se supone que tú no estás interesado en invadir a esos territorios, porque bueno, venimos de la herencia de los procesos de descolonización, porque venimos de una era que se está cuajando, que es la era del buenismo, ¿no? Donde incluso a los dictadores hay que entenderlos, porque ellos tendrán sus razones, ¿no? Estamos en la era del posmodernismo, donde todas las subjetividades son válidas, entonces el bien ya no es el bien que todos aceptamos como correcto, ¿no? Sino que hay distintos tipos de bien, y entonces, bueno, puede ser que Maduro nadie lo entiende, como Ismael Rivera, es un incomprendido, ese tipo de cosas. Esa es la era que estamos viviendo. ¿Qué hacen los aliados internacionales? Esos aliados internacionales, te lo voy a decir en 2 platos, Daniel. Creen que ellos saldan como lamentablemente hace uno a veces, que ellos saldan el problema moral que uno tiene con la pobreza a través de dar una limosna en la calle. Y te lo digo como persona que trata de ayudar, ¿no? Uno cree, bueno, uno hace bien, uno dice, bueno, yo le di, él verá qué hace con esos reales, si él se mete droga, si va y se compra un pan en la panadería de verdad, si le hace un tetero al niño, o si va y esos reales agarra y se compra una piedra de crack y va y se la fuma en una esquina. O sea, eso es problema ya del tercero, no tuyo. Lo mismo ocurre con la comunidad internacional, Daniel. Entonces, ¿qué hace la comunidad internacional? Se baja, literalmente se baja a realazo, porque hay mucho real en esto, y esos mecanismos de asignación están supuestamente en esta onda del buenismo y del mundo independiente para no comprometerse con los partidos, no sé qué, a una ONG.
¿Qué es lo que han entendido muchos de los dirigentes políticos de estos partidos? Que no son resabiados, porque pendejos no son tampoco, o sea, no habrán llegado al poder, pero robar sí saben. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos dicen, ya yo me sé, eso hay manuales, hay mecanismos, protocolos que estas agencias tienen para asignar recursos. Y allí se inventan proyectos de defensa de la libertad de expresión, defensa de las minorías, reclamo de los derechos, no sé, de los indígenas, reclamos ecológicos, o sea, es decir, velar por el cumplimiento de las normas ecológicas en los países o defensa, cualquier cantidad de cosas. Yo no estoy diciendo que estas cosas no sean importantes, sino que simplemente son cosas que son hasta cierto punto tan etéreas en el mundo actual que tú puedes montar una causa de eso. O sea, yo puedo mañana decir que yo estoy defendiendo a los pandas. Entonces yo voy a defender a los pandas y yo probablemente si hago una buena argumentación de mi defensa de los pandas y logro emparentarme con gente que sepa, porque hay expertos que saben de la defensa de los pandas, yo probablemente terminaré, si no a lo de los Estados Unidos, algún pendejo me pesco en la comunidad internacional y le hago que me ponga a financiarme la defensa de los pandas, pero yo no estoy defendiendo a ningunos pandas, porque en Venezuela ni siquiera hay pandas, ¿no? Yo tendré que ver cómo justifico ante esos organismos de que yo estoy defendiendo pandas estando en Venezuela. Pero la idea es sustraer capitales. Y eso es lo que termina ocurriendo con esta gente, que hay gente que tiene un negocio con las ayudas internacionales. Yo digo, bueno, yo que soy liberal, yo digo, bueno, cada quien que vea qué hace. O sea, yo no me voy a meter porque... Pero el problema es que están engañando. Ahora, más pendejos lo de la comunidad internacional que se van a engañar también. Pero ocurre, que es lo importante. Entonces, muchos de estos, con las ONGs, tienen ese cuentico. Y ese es un mecanismo de perpetuación del financiamiento, ¿no? Y ojo, en la comunidad internacional dicen, yo, lo mismo que hace uno con el mendigo. Yo le doy, él verá qué hace. Ellos saldan el problema moral de la responsabilidad que tienen como potencia o lo que sea, de no intervenir directamente en el problema diciendo, yo le estoy dando recursos a esta gente para que vea qué hace con eso, para que defienda la libertad de expresión, para que defienda presos políticos, para lo que sea, las causas más nobles del mundo. Eso como una acotación. Aquí tenemos algunos comentarios de nuestros suscriptores en Patreon. Recuerden que los suscriptores del plan full en mi cuenta en Patreon, patreon.com/DeLaraF, pueden participar con nosotros cuando grabamos este programa a través del enlace en Zoom. José Antonio nos dice que ayer o esta semana se estaban peleando por Twitter el ex procurador interino con un economista que lo estaba cuestionando. Pero el procurador es un gran ridículo y un gran inmoral desde el mismo momento que aceptó ese cargo, que ese es otro ejemplo de gente que aceptó un cargo como mandato de sus verdaderos amos. Y como ese señor era representante de empresas acreedoras de la República, aceptó ese cargo para beneficiar a su verdadero jefe. Aquí nos dice Kelvin, la misma Thais Peñalver lo dice, ¿en qué momento estos tipos se formaron como políticos más allá de estar en la calle gritando? Ni técnicamente ni políticamente. No responden ni siquiera a una doctrina clara. Es que ni siquiera formación política doctrinaria para poder defender algo la tienen. Por eso es que tú lo ves cambiándose de partido en partido. Por aquí nos dice también Kelvin que las ONG en Panamá y Perú están paralelas al gobierno interino. Juan Carlos nos dice, el consulado de Venezuela en Nueva York, Quinta Avenida con calle 50, luego de 3 años recuperados por Vecchio, aún sigue cerrado, destruido. Igual pasa con la embajada en Washington, en Georgetown. Pasé por ahí en verano y en la puerta habían decenas de periódicos viejos, sin que nadie pasara por allí, aunque sea para retirarlos. José Antonio nos dice, tanto no les importa que hoy en día en Colombia no hay ni embajador. Kelvin nos dice, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional hizo lo mismo, ya no tienen vigencia y ahora andan como ONG fundación que funge como una especie de Banco Central y Ministerio de Finanzas. El mismo modelo capturador de rentas, pero ahora no del petroestado, sino de bolsillos interesados en la siguiente ronda venezolana. Es que están como caimán en boquecaño. Se van a refugiar en fundaciones, en ONG, en organismos internacionales. Porque al final de cuentas, el negocio es lo que dice Kelvin, Daniel. Excelente acotación. El negocio sigue, o el esquema de negocio sigue siendo el mismo, solo que en la renta ahora no les traen del Estado venezolano y de sus empresas, sino que ahora la extraen de la caridad internacional o de terceros actores, de los llamados actores de la comunidad internacional. ¿Y cómo? Bueno, modifican un poco el plan. O sea, el plan es que si yo tengo que montar una ONG, la monto. Y entonces monto una nómina, monto unas oficinas, monto un parapeto. O si no, a veces ni siquiera con ONG, sino que montas un programa. También sabemos de esto. Que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos.
yo mismo fui partícipe de un programa que no es nuevo, por cierto, para que la gente le quede un poco claro. Es un programa que tiene años y es mundial. Pero, por ejemplo, un programa que tiene el gobierno de los Estados Unidos con periodistas. Ellos forman periodistas para que tú te formes en el tema de la libertad de expresión, para que conozcas las instituciones de Norteamérica, para que conozcas el modelo democrático de los Estados Unidos, tal, no sé qué. ¿Qué hacen estos? Estos agarran y dicen, los del gobierno interino, me refiero, por ejemplo, dicen, nosotros, la famosa polémica en la asamblea, que decían, la USAID o las agencias de los Estados Unidos no han financiado directamente al gobierno interino. Es que no es que lo financian directamente. ¿Qué es lo que dicen? Que ellos mandan no sé cuántos miles de dólares para que aquí se defienda la libertad de expresión por ejemplo, se forme políticamente a los dirigentes de los partidos, y todos sabemos dónde termina ese dinero. Termina en 10 personas, termina en los partidos justamente repartida en los cargos dirigentes o a quienes los partidos consideran que son las listas de amiguitos y compañeritos del partido. Entonces, siempre está el modelo extractivo rentista, solamente que ahora no del petroestado, sino, repito, de las agencias internacionales y de la comunidad internacional en términos generales. No, y aparte de eso, estamos también en otra situación que no podemos olvidar. Que la corrupción no es venezolana, la corrupción es universal. Claro. ¿Entiendes? Aquí, por ejemplo, en Alemania, bueno, estos días estaba leyendo sobre un escándalo que hay de legitimación de capitales. En la sacrosanta Europa, ¿por qué crees tú que hay tanto europeo al cual le encanta meterse en los asuntos de Latinoamérica, que si en negociaciones, que si en asesorías, etcétera? Porque tienen un universo corrupto y entonces ellos, como los corruptos, buscan irse al sitio donde tienen las ventajas de una clase política corrupta que asigne contratos y prebendas y un sistema de justicia débil que no los juzgue ni los atrape. Y lamentablemente eso sigue ocurriendo. Y además de eso está lo otro, que es lo pervertidas que están las instituciones internacionales y la corrupción que allí existe. Entonces hay mucho payasito de esto que termina entonces trabajando en organismos internacionales, que es en el Banco Mundial, que es en el Banco Interamericano, que es en la OEA, etcétera. Que yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Escuela de Estudios Internacionales, que un día nos pusimos a buscar, mira, vamos a buscar los organismos internacionales que existen, cuando estábamos ya buscando pasantía y todo el mundo se quería ir ya en aquel momento, ¿no? Vamos a ver para dónde nos vamos nosotros aquí. Entonces uno se pone a buscar y tú ves cómo los organismos internacionales tienen ofertas siempre abiertas, donde cualquiera puede concursar siempre cuando sea parte de un país miembro de la organización. Y a mí me llamaba muchísimo la atención, un día me dio por ponerme a revisar, porque inclusive están los salarios. Claro. Sobre todo estas organizaciones de los Estados Unidos, salario anual de tanto, salario anual de tanto. Y yo decía, pero para ser un organismo internacional con sede en Washington o en New York, el sueldo es bajo. O sea, tú veías sueldo anual de $35,000. Es bajo. Entonces, para ser Estados Unidos. $35,000 dividido entre 12. Tú veías la cosa, y los impuestos y la cosa y el alquiler. O sea, que vas a vivir en una habitación en Nueva York, ¿no? Entonces, a mí siempre me llamaba la atención eso, inclusive cargos altos, yo decía, oye, pero que sueldo tan discreto, porque los tipos, evidentemente, ¿quién trabaja en esas organizaciones? Cuando el sueldo es de esa categoría. Entonces me vas a decir a mí que una persona que se gradúa en una buena universidad y obtiene un máster en Harvard o en una de esas, o en MIT, o en una de esas grandes organizaciones, va a preferir trabajar en un organismo de eso que le pague 30,000 al mes, al año, una corporación, que trabajar en una corporación del Silicon Valley donde se puede meter en lo que gana al año mensual. Entonces, por supuesto, ¿quiénes terminan trabajando en esas organizaciones? Dos tipos de personas. Uno, el que no lo aceptan en el sector privado porque es mediocre. Dos, el que quiere trabajar allí porque lo que quiere es otra cosa. Proyectarse, ganar puntos, actuar a favor de una agenda particular política, utilizar ese cargo para prebendas y situaciones y circunstancias, y por eso es que tú ves los escándalos que ves. Un tercer tipo de personas, que hay gente que está enamorado, por ejemplo, en Estados Unidos es más comprensible esto, en Venezuela no. Hay gente que está enamorado de su país y cree que sirviendo al Estado realmente, es gente que está comprometida con estas agendas, ¿no? Que cree que, bueno, que entrando en la burocracia del Estado, ellos están haciendo una función social para su país. Es entendible en los Estados Unidos. Ahora, el problema es cómo te resuelves la comida en el intermedio, ¿no? Por eso que tú dices, por los sueldos bajos.
pero sí hay gente, porque hay una burocracia profesional en los Estados Unidos, que es gente que realmente cree pues que está aportando, y en efecto creo que la aportan, porque en Estados Unidos existe un estado funcional y tal, pero ese es un tercer tipo de persona que podría, creo, de pronto se me ocurre que podría estar allí. No, hay también otra, yo recuerdo que yo estuve a punto de hacer una pasantía en un organismo que yo no recuerdo si fue la UNICEF o la ACNUR en Venezuela. Estuve muy cerca, no recuerdo por qué, hicimos un evento y tal, y participamos y nos dijeron, mire, cualquier cosa. Sé que yo terminé en la Asamblea Nacional haciendo mi pasantía, que fue de hecho una pasantía que disfruté mucho, fue una pasantía remunerada, que plata me necesitaba en aquel momento que ya estaba por graduarme. Y recuerdo todo lo que significó eso, y recuerdo también la esperanza que uno tenía en los organismos internacionales. Yo debo confesar eso. Uno decía, oye, no, o sea, lo que significa, o sea, las Naciones Unidas, lo que significa todo eso. Fíjate tú que uno de los grandes problemas que tienen las Naciones Unidas, porque uno investigó, ¿no? Es que en la Organización de las Naciones Unidas no existe la estabilidad laboral. En el sentido de que tú tienes un contrato que comienza con el año y termina con el año. Y es usual, o sea, es una norma no escrita, que el que pasa el proceso de selección y entra a un cargo, al terminar lo van a renovar, o sea, es una cosa implícita. Pero no hay estabilidad, o sea que si llega alguien y dice, no, yo te voy a renovar a ti, o si cae el presupuesto, como en ocasiones ha ocurrido, que ese sentido, o sea, ajá. Entonces, o sea, inclusive eso, yo cuando veo gente que tiene experiencia en esos organismos, en esas organizaciones, yo compara, por ejemplo, lo que significa la Comisión Europea, lo que significa el Parlamento Europeo, con lo que significa las Naciones Unidas, y te das cuenta que hay inclusive diferencia en cuanto a los salarios ostensibles. Pero ¿qué es lo que termina ocurriendo? Cuando tú te vas a personajitos como Julio Borges, cuando tú te vas a personajitos como Carlos Vecchio, etcétera, te das cuenta de unos tipos que en realidad ellos no pueden trabajar en un organismo internacional. No pueden, porque no tienen que aportar. Porque hasta para ser un farsante de organismo internacional hay que tener algo que te respalde, y esos bichos no lo tienen. Por eso es que terminan como termina Lester Toledo, asesorando a un delincuente como Bukele para que destruya la democracia en El Salvador, y dejarnos claro que esos tipos tienen toda la intención de regar el socialismo del siglo XXI, sea rojo o sea anaranjado, pero socialismo del siglo XXI es hermano. Qué terrible. Se nos acabó. Se acabó, nos vamos. Te dejé speechless. Sí, o como decimos en alemán, sprachlos. Imagínate, ustedes los alemanes. Nosotros los alemanes. Entonces me estás comiendo, que tengo mi cerveza. Bueno, brinde por Julio Borges. No, chico, por favor. Y por Carlos Vecchio, y por Lester Toledo, y por Vanessa Neumann, y por toda esa clase preclara de grandes dirigentes que tenemos nosotros los venezolanos. Esos grandes hombres y grandes mujeres. Grandes mujeres, carrera damas. Grandes hombres, grandes mujeres y grandes destructores, Neomar Hernández. Pero grandes. Bueno, entonces se nos acabó esto, gracias a la gente que nos ha acompañado en la grabación. No, espérate, déjame despedirme, espérate, doctor, ya va, déjale apuro. Saludos a toda la gente del Patreon que nos ha acompañado. Recuerden, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Allí nos apoyas, y además estás en vivo y directo con nosotros cuando grabamos estos episodios, tanto el fin de político como la ñapa para Fuera de Orden, todos los fines de semana. Bueno, Daniel Lara Farías. Pero despídete completo, tienes que decir, nos vemos mañana. Chávez no, porque se murió. Nos vemos mañana, Chávez no, porque se murió. Chávez no se está asomando como el Pollo Carvajal, que se asomaba a la ventana tampoco. Ni Chávez está diciendo que va a tirar un fósforo sobre el territorio español, ni está pidiendo declarar, porque no puede, porque se murió. Ni va a comer ayaca tampoco, Chávez. Nosotros sí. Ay, Dios mío. Nosotros sí. Sí, Dios mediante, y pernil también. Bueno, está bien. Nos vemos mañana. Gracias a todos por la compañía. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad. Resistencia por la paz.
¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.